En otoño de 2011, una mujer con demencia avanzada, de 91 años, en un hospital a 5 horas de donde estaba enterrada mi madre, en una planta donde yo jamás había pronunciado su nombre, me miró desde su almohada y me llamó por el apellido de soltera de mi madre. Un nombre que ella no podía conocer. Un nombre que nadie en ese hospital conocía. Un nombre que para el año 2011 probablemente estaba escrito en 3 lugares de este mundo, y ninguno de ellos cerca del Memorial de San Vicente. Su nombre era Edith Larkin. Padecía Alzheimer avanzado. No sabía en qué año vivía. No reconocía a sus propios hijos cuando la visitaban. Había dejado de pronunciar frases completas unos 6 meses antes de llegar con nosotros. Estaba en el hospital St. Vincent's porque se había fracturado la cadera en una cadera. La cadera estaba sanando, pero ella no. Estaban esperando a que estuviera lo suficientemente estable para trasladarla de vuelta al centro de cuidados para personas con demencia del que provenía. Estaba en el 3er piso, ala oeste. No en el ala de pacientes terminales, simplemente en la planta de medicina general. No debía hablar con ella. Debía vaciar su papelera y seguir adelante. Pero ella se incorporó y me miró. Y pronunció un nombre que no había oído en voz alta en 40 años. Y luego dijo 3 cosas más, antes de que entrara su hija. 3 cosas que nunca he podido explicar. Me llamo Arthur. Trabajé en el turno de noche como conserje en el Hospital Memorial de San Vicente desde 1986, hasta que me jubilé la primavera pasada. 38 años. Primero quiero hablarles de mi madre, porque para entender lo que pasó con Edith Larkin, hay que entender quién era mi madre, quién no era, y qué sabía casi nadie de ella. Mi madre se llamaba Margaret Thompson cuando falleció. Ese era el apellido de mi padre. Lo adoptó en 1948 al casarse con él, y lo conservó el resto de su vida. Murió en 1971, cuando yo tenía 21 años, de un infarto a los 47. Estaba sentada en la cocina, pelando patatas para la cena del domingo, cuando su corazón dejó de latir, y ahí terminó todo. Pero Margaret Thompson no era el nombre con el que nació. Su nombre de nacimiento, en un pequeño pueblo del norte de Minnesota en 1924, era Margaret Solberg. Solberg, un apellido noruego. Su padre había llegado de Noruega de niño, y nunca perdió del todo el acento. Su madre había fallecido cuando ella tenía 9 años. Se había criado en una casita al borde de un campo de trigo, y se marchó de aquel pueblo a los 18 años para no volver jamás. No hablaba de Solberg, no hablaba de Minnesota, no hablaba de su padre, ni de su madre, ni del campo de trigo. Cuando era pequeña y le preguntaba, me decía que eso había sido hacía mucho tiempo, y que aquella era otra chica. Había trazado una línea divisoria con su pasado con mano dura, y no quería que nadie la cruzara. Ni yo, ni mi padre, ni nadie. No sé todo lo que le pasó allá arriba. Siempre he sospechado algo. Tengo mis razones. Pero esa es otra historia, y no me corresponde contarla. Lo que quiero que entiendan es esto. Para 2011, el nombre Margaret Solberg prácticamente había desaparecido. Su padre había fallecido en 1962 y su madre en 1933. No tenía hermanos ni primos, según ella misma contó. Su acta de matrimonio llevaba su apellido de soltera y estaba guardada en una caja de archivos en el sótano de mi hermano menor en Phoenix. Su certificado de nacimiento estaba en la misma caja. No conocía a nadie que la llamara Solberg. Su lápida, en el cementerio donde también está enterrado mi padre, dijo Margaret Thompson. Amada esposa y madre. 1924 a 1971. No había ningún Solberg grabado. No había pronunciado el nombre de Solberg en voz alta en 40 años. Ni una sola vez. Ni a mi esposa, que lo conocía pero no lo usaba. Ni a mis hijos, de quienes no estoy del todo seguro de que siquiera lo conocieran. Era una puerta cerrada en mi vida que hacía mucho tiempo había decidido no abrir. Quiero decir una cosa más sobre mi madre antes de continuar, porque es importante. Mi madre era una mujer tranquila. No reía mucho. No lloraba mucho. Mantenía la casa limpia. Hacía galletas deliciosas. Iba a la iglesia los domingos.
y se sentaba en el último banco. Me quería, a su manera discreta. Nunca lo dudé. Pero siempre había algo en ella que estaba en otro lugar. Una parte de ella que se había quedado allí en Minnesota, en aquella casa al borde del campo de trigo, mientras que el resto de ella se había mudado al sur. Cuando murió, yo tenía 21 años. Asistí a su funeral y pensé en las facetas de ella que desconocía. Pensé en la Margaret Solberg que se había marchado de un pueblo sin mirar atrás. Pensé en lo que la había impulsado a marcharse. Pensé si, en su último momento en aquella cocina, pelando patatas, había estado pensando en mi padre, en mí y en mi hermano. O si había estado pensando en aquel otro lugar, el lugar del que nunca hablaba. Nunca lo supe. Nunca le hice las preguntas que debería haberle hecho cuando estaba viva. Y cuando se fue, ya no quedaba nadie a quien preguntar. Así que para 2011, Solberg era una puerta cerrada. Un nombre que yo no había pronunciado. Un nombre que nadie a mi alrededor usaba. Un nombre que vivía en mi pecho como un pajarito en una jaula cubierta. Vivo pero silencioso. Hasta el 14 de octubre de 2011, un viernes por la noche, alrededor de las 3 de la madrugada, Edith Larkin llevaba aproximadamente una semana en el tercer piso, cuando empecé a fijarme en ella. Era el tipo de paciente de la que hablaban las enfermeras de turno de noche. No dormía. Estaba despierta a todas horas, sentada en la cama, mirando por la ventana, hacia la puerta o a sus manos. No gritaba, no causaba problemas. Simplemente se quedaba allí sentada, despierta, hora tras hora, observando. Su hija venía todas las tardes a las 6 y se quedaba hasta las 10. Era una mujer amable, aunque algo cansada, de unos 60 años. A veces la veía cuando entraba en mi turno. Nos saludábamos con un gesto de cabeza en el pasillo. Ella decía, «Buenas noches, Arthur», y yo respondía, «Buenas noches, señora Larkin». Se llamaba Linda. Linda Larkin. Había recuperado su apellido de casada cuando su madre la necesitó, y durante años había dedicado su vida al cuidado de su madre. Las enfermeras de turno de noche me dijeron que Edith casi nunca hablaba. Cuando lo hacía, decía una o dos palabras. A veces decía, agua. A veces decía, no. A veces decía el nombre de su difunto esposo, Bernard, y lo repetía una o dos veces para luego quedarse en silencio. No conversaba. No respondía a las preguntas. Los médicos no la habían oído pronunciar una frase completa en meses. Entré en su habitación por primera vez un martes. Estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. Las persianas estaban cerradas. No había nada que ver. Pero ella miraba. Vacié su papelera. Le dije, «Buenas noches, señora». No me miró. No respondió. Me fui. Esta fue la rutina durante aproximadamente una semana. Yo llegaba alrededor de las 3 de la mañana. Ella estaba despierta. No respondía. Yo hacía mi trabajo y me iba. La noche del viernes 14 de octubre, llegué alrededor de las 2:30. La habitación estaba en silencio. Edith estaba sentada en la cama como de costumbre. La lámpara de noche estaba encendida a baja intensidad. Esta vez no miraba por la ventana, sino a la silla junto a su cama. La silla donde su hija se sentaba por las tardes. La silla estaba vacía. Comencé a vaciar el cubo de basura. Dijo, con una voz clara y pausada, que no parecía la de una anciana confundida. «Solberg, ¿sigues aquí?» Me quedé paralizada. Tenía la mano dentro de la bolsa de basura. No me moví. Lo repitió, dijo, «Solberg». Me enderecé lentamente, me giré y la miré. Ella miraba la silla, no a mí, miraba la silla vacía. Dije, «Señora». Giró la cabeza, lentamente, y me miró. Y tenía esa mirada que a veces tienen los pacientes con demencia, en la que te miran pero a la vez te atraviesan, como si fueras ligeramente transparente y hubiera algo detrás de ti que casi pueden ver. Ella dijo, «Oh, ahí estás, te estaba buscando». No sabía qué decir. Dije, «Señora, creo que podría estar confundida. Soy Arthur, soy el conserje». Ella dijo que no. «Tú eres Solberg, eres el hijo de Margaret». No puedo describir lo que sentí en el pecho cuando dijo eso. Quiero ser sincero contigo. No soy un hombre que se asuste fácilmente.
Me han contado cientos de cosas extrañas, cientos de pacientes moribundos. Pero esta no era una paciente moribunda. Era una anciana confundida con la cadera rota, que acababa de usar el apellido de soltera de mi madre, que llevaba 40 años muerta, y me había identificado como el hijo de Margaret. Me quedé mirándola fijamente. No podía hablar. Ella dijo: «Te he estado esperando. Dijeron que vendrías. Dijeron que sería tarde por la noche y que llevarías ropa oscura. Dijeron que serías el de los ojos bondadosos». Le dije: «Señora, creo que me está confundiendo con otra persona». Ella sonrió. Era la sonrisa más triste que jamás había visto en el rostro de una persona. Dijo: «No, cariño, estoy confundida con muchas cosas. Estoy confundida con el año, el lugar y mi propio nombre la mitad del tiempo. Pero no estoy confundida con esto. Eres el hijo de Margaret Solberg. Tu madre te envió un mensaje. Quiero contarte algo. En 38 años en el turno de noche, he aprendido a distinguir entre 3 tipos de cosas. Está la morfina hablando. Está la demencia hablando. Y luego, muy raramente, hay algo más hablando. Algo para lo que no tengo nombre. Algo que usa la morfina, o usa la demencia, pero que no es la morfina ni la demencia. Algo que se cuela por las rendijas cuando la puerta está lo suficientemente abierta. No les estoy diciendo que esto es lo que estaba sucediendo. Les estoy diciendo que en ese momento, en esa habitación, en esa noche de viernes de octubre, tuve la inconfundible sensación de que estaba frente a algo de tercer tipo. Dije: «Señora, ¿qué mensaje?». Edith me miró fijamente. La niebla se había disipado de sus ojos. No exagero. La niebla se había disipado. Me miraba como me miraría alguien que me conoce de toda la vida. Y me dijo 3 cosas. Voy a contártelas todas. Lo primero que dijo fue: «Tu madre dice que no sufrió un ataque al corazón». Me quedé allí parada. Se me secó la boca. Mi madre había muerto de un ataque al corazón. Esa era la causa de muerte que figuraba en su certificado. Eso fue lo que dijo el médico. Eso fue lo que nos dijeron a todos. Esa fue la historia durante 40 años. Lo segundo que dijo fue que tu madre dice que estaba en paz, pero que el hombre lo sabía. El hombre lo sabía, Arthur. Y nunca lo dijo. Dije: «Señora, ¿qué hombre?». Edith dijo que no mencionaba su nombre. Simplemente dijo que el hombre lo sabía. Lo tercero que dijo, y esto es en lo que más he pensado, fue: «Tu madre dice que vas a estar bien. Dice que el turno largo casi termina. Dice que te ha visto barrer los pisos durante 40 años y que está orgullosa de ti. Y quiere que sepas que no fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa». Y entonces Edith Larkin cerró los ojos y se recostó contra las almohadas y dijo con una voz mucho más baja: «Ay, Dios mío, creo que necesito dormir ahora». La niebla volvió a su rostro. Pude verla regresar, como si se corriera una cortina. Me quedé allí, en medio de la habitación. No podía moverme. Me temblaban las manos. Tenía 61 años y temblaba como un niño. La puerta se abrió. Linda Larkin entró. Había decidido volver por la noche, me contó después, porque tenía un presentimiento sobre su madre. Ella misma había sido enfermera décadas atrás. Había aprendido a confiar en sus presentimientos. Ella vio mi cara. Dijo: «Arthur, ¿estás bien?». Le dije: «Sí, señora, lo siento. Me apartaré de su camino». Ella dijo: «¿Te dijo algo?». La miré. No sabía qué decir. Le dije: «Su madre me dijo algo, señora. Dijo algunas cosas que no esperaba». Linda miró a su madre, que ahora estaba dormida, o fingía estar dormida, o simplemente se había ido a donde quiera que fuera cuando se alejaba de nosotros. Linda dijo: «Mi madre lleva 6 meses hablando con gente que ya no está. El médico dice que es parte de la enfermedad. Habla con su propia madre. Habla con su hermana, que murió de bebé. Habla con una vecina que tuvo en 1955. Ella dijo: «A veces, Arthur, creo que ve cosas que el resto de nosotros no vemos». No dije nada. Simplemente asentí con la cabeza. Volví al pasillo. Terminé mi piso. Conduje a casa al final de mi turno. Y no le conté a mi esposa lo que había pasado. Ni esa mañana, ni esa semana, ni ese año.
Edith Larkin falleció 11 días después. No en nuestro hospital. Su estado era lo suficientemente estable como para ser trasladada de nuevo a su residencia especializada en memoria, donde falleció tranquilamente mientras dormía, un martes por la tarde. Linda regresó al Hospital St. Vincent unas 3 semanas después para agradecer al personal. Me encontró en el pasillo del tercer piso. Me dio una cajita de galletas y una tarjeta. Todavía conservo la tarjeta. Arthur, quiero contarte algo. La noche antes de que mi madre falleciera, estuvo lúcida durante media hora. Fue la primera vez en más de un año. Me pidió que te diera las gracias. Me dijo que le dijera al hijo de Margaret que el mensaje había llegado. Esas fueron sus palabras exactas. El mensaje llegó. ¿Sabes lo que eso significa? Le dije. Sí, señora. Sé lo que eso significa. Ella dijo, ¿me lo dirás? Le dije, no, señora. No puedo decírselo. Lo siento. Es algo privado. Pero sí le diré que su madre me hizo un gran favor, y le estaré agradecido por el resto de mi vida. Linda asintió. No me presionó. Me dio un abrazo y se marchó. Eso fue en 2011, hace 13 años. Ahora quiero contarles qué he hecho con lo que me dijo Edith Larkin, porque durante 13 años lo he estado reflexionando y he llegado a algunas conclusiones. No a conclusiones definitivas, solo conclusiones. Lo primero que me dijo fue que mi madre no había sufrido un infarto. Llevo 13 años dándole vueltas a esto. No le he preguntado a nadie. No he abierto la caja de archivos en el sótano de mi hermano. No he contactado con ningún médico, ni con el forense, ni con nadie que pudiera saberlo. Lo he dejado donde está, porque poco a poco, con el paso de los años, he llegado a creer que, haya sido o no un infarto, mi madre ya no está, y la forma en que se fue no cambia lo que significó para mí. Y porque creo, en algún rincón de mi ser, que siempre lo he sospechado. Siempre he sospechado algo, y siempre he preferido no saberlo. Lo segundo que me dijo fue que el hombre lo sabía. El hombre lo sabía, Arthur, y nunca lo dijo. Tengo una teoría sobre quién era ese hombre. No la voy a compartir. No me corresponde contarla. Ese hombre, quien quiera que fuera, lleva muerto muchos años. No hay justicia posible. Solo queda el saber, y ese saber me corresponde cargar con él. Lo que sí diré es esto. Cuando era niño, antes de que mi madre falleciera, había un hombre que venía a casa de vez en cuando. Era amigo de mi padre, así nos lo presentaron. Tomaba café con él en la cocina los domingos por la tarde. No era pariente, no traía a su familia. Mi madre siempre encontraba una excusa para estar en otra habitación cuando él llegaba. No lo saludaba. No se sentaba con los hombres a la mesa de la cocina. Estaba en el jardín, o arriba doblando la ropa, o en el porche desgranando guisantes. De niño, nunca le di importancia. Simplemente algunos adultos no se llevaban bien, así lo deducía yo. Después de que mi madre murió, ese hombre dejó de venir. No había pensado en él en 50 años, hasta que Edith Larkin pronunció esas palabras. Él lo sabía. Y en el instante en que las dijo, vi su rostro, tan claro como si acabara de entrar en la habitación del hospital. Desde entonces, no he dejado de verlo. No te estoy diciendo que él tuviera algo que ver con la muerte de mi madre. No lo sé. No tengo pruebas de nada. Te digo que tengo un presentimiento que me ha acompañado durante 50 años. Y Edith Larkin lo identificó con precisión. La tercera cosa que me dijo es la que he seguido hasta ahora. La tercera cosa que me dijo fue que mi madre me había visto barrer el suelo durante 40 años, que estaba orgullosa de mí, y que quería que supiera que no era culpa mía. Nada de eso. He cargado con eso durante 13 años. Lo he llevado conmigo durante el resto de mi carrera, durante mi jubilación, y hasta esta silla donde estoy sentado esta noche. Lo he llevado como quien lleva una vela por un largo y oscuro pasillo. No siempre lo he creído. Ha habido noches en que lo he dejado y me he alejado de él. Pero siempre he estado ahí por la mañana, aún encendido, esperando. Desconozco cómo Edith Larkin conocía el apellido de soltera de mi madre. Desconozco cómo una anciana confundida, postrada en una cama de hospital en 2011, utilizó un nombre que no se había pronunciado en voz alta en 40 años, y que nadie en ese hospital tenía forma de saber. Tengo una teoría.
Creo que hay personas que a veces adelgazan, que se desgastan con la edad, la enfermedad y el lento deterioro de su autoestima. Y creo que cuando adelgazan lo suficiente, a veces otras cosas pueden fluir a través de ellas. No siempre, ni siquiera a menudo, pero a veces. Y creo que Edith Larkin estaba delgada esa noche. Creo que estaba tan delgada que era casi transparente. Y creo que mi madre, que había estado esperando 40 años, encontró un momento en que la puerta se abrió lo suficiente y le envió un mensaje a su hijo. No sé si usted lo cree. Tengo 74 años, y la mayoría de los días, ni yo misma estoy segura de creerlo. Pero sé lo que se dijo en esa habitación. Sé qué nombre usó. Y sé que esa mañana volví a casa. Me senté en mi camioneta en la entrada durante un buen rato, y por primera vez en 40 años, lloré por mi madre. No porque se hubiera ido, ya había llorado por eso antes, sino porque no se había ido. En realidad no. Había estado allí todo el tiempo, observándome barrer. Soy Arthur, 38 años en el turno de noche. Y esta es la tercera historia que no he contado hasta esta noche. Empiezo a preguntarme si los he estado coleccionando a propósito.